Recientemente hemos recibido noticias acerca de la gran industria con la letra N mayúscula que es Nintendo. Esta industria, lo único que tiene es que está fracasando en ventas. ¿Lo pueden creer? Como verán, antes de que les diga una pequeña historia de por qué Nintendo es un fracaso, les voy a decir para mí qué es un fracaso. Un fracaso es aquel proyecto que tú planeabas realizar con éxito y tener así ya sean grandes ganancias o grandes beneficios, pero que por un pequeño error ese proyecto se va abajo y entonces ya sea que tú canceles o te des por vencido. Bien amigos, vamos a empezar con la historia. En 1889 esta compañía nació como una compañía de cartas que la fundó Yamauchi. Yamauchi hizo estas cartas bajo el nombre de Nintendo Koppai y como se llamaban, Hanafuda, que estaban hechas a mano para que así pronto gane popularidad en cuanto a su estilo. Entonces, a pasar de los años, Disney y Nintendo se unen para que así las cartas tengan grandes éxitos. Y no solo se dedicaba a hacer cartas Nintendo más adelante, sino se dedicaba a hacer juguetes, una forma de entretenimiento. También hacían comidas instantáneas como el arroz y la pasta. Para entonces hubo una época en que Nintendo cayó en bancarrota, o casi va a caer en bancarrota en Japón, ya que Bandai era su competencia. Pero ¿quién salvó esta compañía? Otro invento, no sé si es un brazo o una mano en lo cual se estira, y es muy entretenido este juguete. Y aparte de lo entretenido que estaba este juguete, servía para una gran necesidad. Pero después, en los años de 1980, Nintendo tenía que renovarse. Y ellos consiguieron renovarse, pero en el primer mercado de la portátil, en vez del mercado de la consola de plataforma. Por lo cual consiguen hacer el juego de Game & Watch. Hay diferentes minijuegos en cada Game & Watch, en lo cual tienes un monito todo negro. ¿Y saben qué? Tú no podías transportar a cualquier parte. ¿Acaso iban a superar otras industrias esto? No lo creo. Pero llegamos otra vez a la época de los 80, donde por fin crean su plataforma. Pero debían de tener una mascota. Le eligieron a un plomero, en lo cual lo inventó Shigeru Miyamoto. Y gracias a él tenemos grandes franquicias en los videojuegos. Pero también ha creado la saga de The Legend of Zelda y los juegos de Donkey Kong. Esta plataforma vendió millones, vendió más que Sega, y eso que Sega llegó 2 años después que Nintendo. Al público le convenció el gran catálogo de juegos que le garantiza Nintendo en cuanto al entretenimiento, mientras que la Sega Master System lamentablemente no pudo rebasar. Entonces aquí se inicia una gran competencia y fue generación de 8 bits. Entonces Nintendo se lleva el primer lugar. Y ahora, igual en la generación de 8 bits, se mete una consola llamada Game Boy, en lo cual tú ocupabas estos pequeños cartuchos y esa pequeña consola portátil que vendió aproximadamente como 155 millones o algo así, incluyendo la Game Boy Pocket. Esta Game Boy tú podías entretenerte por horas, ya que era fácil de transportarlo, ya que tenía grandes juegos como Kirby, The Legend of Zelda, Mario, Metroid 2 y hasta los de Pokémon. Fue quien hicieron lanzar esta gran consola. Pero Nintendo tenía que renovarse, ya que se iba a venir la próxima competencia, en lo cual en vez de que se usaran 8 bits se van a usar 16 bits. ¿Y de qué se trata? Se trata de la Super Nintendo. La Super Nintendo junto con la Sega Mega Drive y Genesis fueron la competencia, y aquí Sega tuvieron como sustento a celebridades y una mascota llamada Sonic. Si Nintendo pudo inventar a Mario, ¿por qué no inventan a Sonic como mascota? Entonces aquí se inicia la rivalidad entre Mario contra Sonic. ¿Cuánto vendieron en total en esta generación? En Sega 15 millones, mientras que en Nintendo 20.61 millones.
¿Por qué? Por el gran catálogo de juegos que le ha ayudado a sobrevivir y la gran dificultad. Aunque ambos tienen esa gran dificultad, los fanáticos prefirieron mejor a Nintendo, y aparte por el control y por el estilo estético. Entonces Nintendo sigue avanzando a la cima en contra de Sega, pero hasta que un día cayó en una evolución errónea. ¿A qué nos referimos? Se supone que la próxima generación sí me inventaron una consola para que se leyeran juegos de 32 bits. Entonces, mejor Sega decidió adelantarse a hacer su Sega CD. La Sega CD utilizaba puro disco para así leer juegos de 32 bits, pero no tuvo mucho éxito en cuanto al catálogo de los juegos y a los gráficos. Entonces Nintendo tenía que competir, y aquí se hace una alianza entre Sony y Nintendo. Esta alianza iba a permitir sacar grandes juegos de 32 bits, pero lamentablemente no funcionó por mucho tiempo. ¿Por qué? Ahí van las razones. Una, Nintendo veía que había problemas en la piratería en cuanto a la falsificación de discos en los juegos. Entonces ellos decidieron hacer sus propios discos, pero Sony rechazó esa idea. Y el otro sería que Nintendo veía gran avance tecnológico en Philips, y entonces se rompe el contrato. Y una vez roto el contrato, decidieron crear el Philips CDI, pero lamentablemente fracasó. Aquí les va la razón. Sega CD, a pesar de su gran fracaso, vendió 6 millones, mientras que la Philips CDI vendió menos de 1 millón. Pobre consola, ya que a los fanáticos no les convenció en cuanto al espacio, porque ocupa mucho espacio, es más, mucho más espacio que un beta. Y aparte no les costó ni el control ni los juegos que habían proporcionado, ya que estos juegos no eran los gráficos ideales ni las historias. Lamentablemente Nintendo fracasó en ese sentido. Pero ¿qué es lo que iba a hacer para conseguir juegos de 2 bits? Arremató a Sega. ¿Y cómo lo pudo rematar? Obvio, sacando lo que es Star Fox, lo que es Mario RPG y Killer Instinct, esos juegos de 32 bits que son grandes gráficos. Y entonces sí se las ingeniaron para meterlos en ese cartucho y así Nintendo ir a la cima, mientras que en un pequeño fracaso no se han dado por vencido. ¿Pero acaso aquí acaba la historia? No lo creo. En 1995 se crea la Virtual Boy. Esta consola iba a prometer adelantar generaciones, y si es cierto, se veía en cuanto a los lentes, en cuanto al control y en cuanto al extenso catálogo de juegos. Bueno, no extenso que digamos, sino un mini catálogo de juegos, y lo cual iban a convencer a los fanáticos. Pero lamentablemente no tuvo mucho éxito en ventas, ya que vendió 770,000 unidades. Ahí les va la razón. En esta consola, varios fanáticos les puede doler la cabeza o tener mareos, ya que los gráficos no fueron muy proporcionales y muy coloridos. Decidieron hacerlo mejor todo de color rojo. Pues con razón, ¿cómo no quieren que uno se maree y cómo no quieren que uno le duele la cabeza por estar tantas horas viendo dos mismos colores, que lo cual te está afectando? Entonces la Virtual Boy ya no es vendible y por eso la cancelaron en el mercado. ¿Pero qué pasó antes de la Virtual Boy? Un año antes existió la PlayStation. Como recuerdan, Sony y Nintendo trabajaron juntos. Entonces aquí el error de Nintendo es liberar a Sony para hacer su propia consola de 64 bits o más, en lo cual sí lo pudieron hacer en discos, y por lo menos Nintendo pronosticaba lo que es la piratería en cuanto a los juegos. Entonces Nintendo no se podía quedar atrás, y inventaron la Nintendo 64 en el año de 1996. Entonces también competía la Sega Saturn, en lo cual lamentablemente la Sega Saturn vende 8.82 millones de unidades porque no supieron hacer los gráficos de 64 bits y el efecto de sonido fue terrible. Entonces la Nintendo 64 y la PlayStation, ahí nació esta gran competencia. La 64 obvio leía juegos de 64 bits, vendió 32.93 millones de unidades, mientras que la PlayStation vendió 104.25 millones. ¿Por qué? Ahí les va la razón. A varias licencias terceros, ya sean como Konami, Capcom, THQ, etc.,
prefirieron más a PlayStation, ya que tenía más almacenamiento en cuanto a la memoria de los juegos, mientras que la Nintendo 64 en esos pequeños cartuchos lamentablemente no tenía suficiente almacenamiento en cuanto a las tramas. Entonces, la PlayStation tuvo gran catálogo de juegos e inventaron mascotas como Spyro y Crash Bandicoot. La Nintendo 64 todavía se hizo famoso por Mario, por Link, por Donkey Kong, por Star Fox, etc. Pero aquí les va otra razón. Se supone que Nintendo iba a caer menos de 32.93 millones, pero hasta que una licencia se quedó con ellos. ¿Y quién es? Rareware. Nintendo le debe la vida a Rareware. Gracias a Killer Instinct, gracias a Conquer Bad Fur Day, gracias a los Banjo-Kazooie Banjo-Toy, esos juegos lo hicieron alzar a Nintendo en ventas. Entonces, aunque no pudo alcanzar a la PlayStation, la Nintendo 64 fue una de las mejores consolas gracias a estos juegos. Pero lamentablemente los juegos están muy caros en esa época y todavía lo siguen siendo, ya que solo hacían pocas copias. Y a la vez, permítame decirles que en la Nintendo 64 el peor error fue haber dejado liberar a Sony en cuanto a la alianza, y aparte los costos de los cartuchos. Por esta razón gana la PlayStation. Bien, después de esto nos adentramos otra vez al mercado de la portátil, de lo cual la Nintendo tenía su única competencia ella misma. Entonces, para superarse, inventa la Game Boy Color, de lo cual vendieron 30 millones de unidades. ¿Saben cuál fue el problema? Que los juegos hicieron pocas copias, como los de Legend of Zelda Dark Obsession Ash, ya que están muy caros en estos días, el Super Mario Bros. Deluxe, etc. Entonces, la Game Boy Color tuvo cartuchos exclusivos y tuvo retrocompatibilidad con la Game Boy. Y para ser sinceros, la Sega Game Gear debió de haber competido junto con la Game Boy Color, para ver si de pura casualidad tenía más duración en la batería y más memoria, aparte de los 8 bits. Pero lamentablemente, la Sega Game Gear perdió ante la Game Boy, y eso que era blanco y negro. Ahora, nos vamos al año 2001, a la Game Boy Advance. La Game Boy Advance tuvo un error, que no era muy ergonómica la consola. Entonces, lo que debieron hacer es implementar una forma de cómo un jugador debe de jugar la Game Boy Advance sin que le incomode ya sea la vista y no se lastime ya sea los dedos o la parte de la muñeca. Entonces crean la Game Boy Advance SP. Después de la Game Boy Advance SP decidieron crear la Game Boy Micro, pero aquí hay una desventaja, que la Game Boy Micro no tiene retrocompatibilidad con cartuchos de Game Boy Color y Game Boy, mientras que la Advance y la Game Boy SP sí los tienen. ¿Cuántos venden? 81.51 millones. Y aquí viene otra falla. Debieron haber creado un juego exclusivo de Mario en vez de desmaterializaciones. Ahí fue donde los iba a dar en la torre. Pero por lo menos crearon un de Legend of Zelda de Minish Cap, aparte de Legend of Zelda Link to the Past, que es una desmaterialización y trae el 4 espadas. Ahora, nos vamos a la otra competencia. Aquí entran la Nintendo GameCube, la PlayStation 2 y la Dreamcast. La Dreamcast entra primero, para así adelantarse en el mercado, pero lamentablemente vende 8.2 millones de consolas. ¿Por qué? El catálogo de juegos no fue muy convincente. El gráfico casi no llegaba a la altura de PlayStation 2 y de la Nintendo GameCube, mientras que la Nintendo GameCube tuvo excelentes gráficos, pero vendieron 21.74 millones, mientras que la PlayStation 2 155 millones. ¿Cuál fue la razón? La Nintendo GameCube tenía para leer mini discos, mientras que la PlayStation 2 y la Dreamcast tenía para leer los discos. Pero la PlayStation 2 fue muy diferente, ya que fue en formato DVD, bueno, igual a la Nintendo GameCube, en un formato mini DVD. Aunque tuvo excelentes gráficos la Nintendo GameCube, no tuvo contenido multimedia para reproducir películas o música, mientras que la PlayStation 2 ya tenía para reproducir DVD y música, y aparte el catálogo de juegos fue muy convincente, mientras que la Nintendo GameCube sí fue convincente, pero lamentablemente sacaron pocas copias. Por eso en estos días es más caro conseguir un juego de la Nintendo GameCube que de la PlayStation 2. Y ahora nos vamos a la portátil. Como verán, la Game Boy dominó el portátil y la Nintendo decide crear Nintendo DS, que es su 10ª consola portátil, en lo cual vende 154.32 millones.
pero lamentablemente llegó la Sony. Sony decide crear la PlayStation portátil, mejor conocido como PSP, pero vendió 7.49 millones. Aquí les va la razón. Los fanáticos predecían que iba a ser un fracaso en cuanto a la Nintendo DS, que chiste es tener doble pantalla. ¿Ya vieron? La táctil y la que son de los botones, sí se pueden jugar. Entonces, por esta razón, han vendido más lo que es la Nintendo DS, y su catálogo de juegos fue muy interactivo en cuanto a los acertijos. Pero aquí hay otro error, que a partir de esta generación hacen los juegos muy fáciles de Mario, solo en la parte de Nintendo, los de Mario, los de Zelda, los de Metroid, etc. Mientras vamos lo que es a la otra generación. Esta es la Nintendo Wii, la PlayStation 3 y la Xbox 360. Y muchos dirán, ¿por qué no mencioné la Xbox? Verán, la Xbox entró mucho después y para mí no vale como mercado, vale como plagio. Pero sigamos. La Nintendo Wii, la PlayStation 3 y la Xbox 360 iban a competir en cuanto a los gráficos. Esa fue una desventaja de la Nintendo, ya que le hicieron gráficos en alta definición. Lamentablemente iba a quedar fuera. Mientras que la PlayStation 3 y la Xbox 360 entraron gráficos en alta definición. Pero ¿quién tuvo más almacenamiento? La PlayStation 3, ya que utilizaron discos Blu-ray, mientras que la Xbox 360 discos de doble capa. Entonces venden ambos 82.1 millones de unidades. Ahí quedan por empate, por así decirlo. Mientras que la Nintendo Wii 100.8 millones. Y no es broma. Les voy a decir por qué. Los juegos de la Nintendo Wii son más interactivos que de una PlayStation 3, aunque sacaron su PS Move, y la Xbox 360 que sacaron su Kinect. Fue mucho más interactivo los juegos de Wii. Bueno, que fueron más de los de Mario, pero fueron muy interactivos para usar el Wiimote. Y eso le gustó a los fanáticos. Mientras la PlayStation 3 tuvo grandes gráficos, pero el problema fueron los juegos. Y la Xbox 360, no voy a decir nada de eso. Pero la Nintendo Wii no entendió. Aquí quiero llegar. Que no entendió que debieron de haber sacado contenido multimedia. Solo se les ocurre sacar contenido multimedia de TV, ya sea Netflix o YouTube. También tocan video. También lo tiene la PlayStation 3 y la Xbox 360. Pero la Nintendo Wii no tenía para leer películas. Para reproducir música tampoco. Solo para fotos. Pero eso no interactuaba con la consola. Y ahora nos vamos con la Nintendo 3DS y la PS Vita. ¿Acaso la Nintendo 3DS iba a dominar el mercado de la portátil? La respuesta es claro que sí. Vendió 50 millones, mientras que la PS Vita vendió 7.3 millones. Aquí les va la razón. La Nintendo 3DS fue muy exclusiva en cuanto a los gráficos 3D. Aunque la PS Vita tuvo gráficos en alta definición casi como la PlayStation 3, no pudieron alcanzar a la Nintendo 3DS. Porque tuvieron grandes juegos. Pero déjenme decirles que algunos sí se me hacen fáciles, la mera verdad. Y ahora llegamos a la última generación de la plataforma. Entra la Wii U, la PlayStation 4 y la Xbox One. La Xbox One vende 4.5 millones. La PlayStation 4 7 millones. Y la Wii U 6 millones. Aquí fue un error gravísimo de Nintendo. Entraron antes. Entraron un año antes de la generación. Entonces los gráficos HD era para que compitieran con la PlayStation 3 y la Xbox 360. Y ahora la PlayStation 4 vende 7 millones. O sea que Sony vuelve a rebasar el mercado de las consolas. Mientras que la Xbox One 4.5 millones. Un tercer lugar que digamos. Entonces la Nintendo Wii U tuvo varias fallas. Ya que una, no pusieron otra vez el contenido para leer películas. Otro, el control. Ese control, ese gamepad, les es todo a los jugadores. Van a decir de qué sirve. Yo digo que sí ha de tener una utilidad y hasta tengo una idea de un Star Fox. Pero quiero ver en el E3 si leyeron mi mente. Así es, amigos, la Nintendo siempre fracasa, pero gracias a él he aprendido que a pesar de un fracaso puedo levantarme. Puedo alzarme y usarlo como ventaja para así arrasar un gran mercado y sobrevivir. Vamos a hablar un poco del E3.
Las estadísticas. El número 8. Antes del E3, Mario Kart 8 da suerte ya que alzan las ventas en cuanto a sus gráficos de alta definición en este juego. Se viene Super Smash Bros. Wii U. ¿Acaso esta alianza podrá superar más la venta? Se vienen grandes rumores como un Metroid o un Star Fox sea para la Wii U y Nintendo 3DS. Otro rumor que ahí se habla es acerca de un nuevo Mario Party para la Nintendo Wii U. Estamos viendo si hay posibilidad de ver un poco de trailer acerca de Pokémon Omega Ruby y Pokémon Zafiro Alpha para la Nintendo 3DS. Un Mario Maker será como un creador de niveles, pero todo se sabrá en el E3. Grandes juegos que pueden entrar al catálogo de Wii U y Nintendo 3DS. La Wii U se podrá lanzar este año en el E3 o en los juegos que saldrán este año. Si el video te gustó, te invito a que le des pulgar arriba y no te olvides de suscribirte a mi canal, y aquí tengo las redes sociales. Soy Mania TV y les desea buenas noches. Nos vemos en el E3, amigos.